hacer el gráfico de cualquier cosa, ¿sí? De lo que quieran. Es importante que sepan esto. Es importante que sepan hacer un gráfico, es importante que sepan interpretar un gráfico, ¿sí? La idea era esa, que ustedes pudieran poner el valor y pudieran hacerlo, así que, y sacar el numerito. Yo los voy a dejar tal cual como está esto, para que ustedes lo intenten hacer, quiero que se metan e intenten hacerlo, ¿sí? Esto es lo mínimo, esto es como, para manejar el Excel es como lo básico, hacer un gráfico en Excel sería como una de las cosas básicas que ustedes, está bueno que sepan para el trabajo y como cultura general, ¿sí? También, porque para cualquier momento de la vida ustedes van a tener que hacer un gráfico, y está bueno que lo sepan. Yo lo aprendí a los ponchazos, porque cuando tuve que hacer un gráfico una vez, y me metí en el Excel y empecé a toquetear hasta que encontré todo lo que encontré, digamos, nadie me lo enseñó. Por eso les digo que métanse, el Excel no se rompe, borran y vuelven todo al mismo lugar, así que métanse, descubran cosas, o sea, fíjense cómo pueden hacer, porque esto les va a servir para mucho, ¿sí? Así que traten de meterse, pueden hacerlo entre dos, así que, y si necesitan hacerlo entre tres, no me importa, el tema es que ustedes puedan hacerlo y puedan entender cómo se hace. Quiero que entiendan que la próxima vez cuando digamos interpolar en una curva, les aparezca este gráfico en la cabeza. Claro. Entendiendo qué es interpolar. Que interpolar es hacer un gráfico con los X y los Y, o sea, con los datos de concentración de los patrones y los datos del resultado. En este caso es diámetro, puede ser densidad óptica, ¿sí? Puede ser cuentas por minuto, digamos, puede ser, bueno, en el antibiótico, el diámetro del halo de inhibición del antibiótico, puede ser un montón de cosas, ¿sí? O sea, el tema es que ustedes sepan que cuando yo digo interpolar, o cuando escuchan interpolar, es que están haciendo un gráfico, ¿sí? Donde ustedes tienen ciertos patrones, ciertos valores que conocen, y que conocen el resultado, y otro que no. Y para poder averiguar eso, lo que hacen es meter en la ecuación de esa curva que se forma con los conocidos, con los patrones, meter el valor del desconocido, el valor del resultado, de la densidad óptica, de la absorbancia, de lo que sea, del resultado, de lo desconocido. Y entonces conocen la concentración, ¿sí? Eso es interpolar. Y otra cosa súper importante es lo del factor de dilución, ¿sí? Es muy importante lo del factor de dilución. Que sepan eso, que si yo diluyo tengo que estar muy atento a si diluyó o no la muestra, porque si no puede ser un desastre cuando informo algo, ¿sí? Realmente un desastre. Profe, y cuando se hace manual, o sea, que no se hace con Excel, ¿hay que hacer la ecuación también? En realidad sí, tendrías que hacer la ecuación. Lo que pasa, yo se lo hice en Excel porque la ecuación es más fácil porque te hace lista, pero cuando en mis años mozo tenías que hacerlo a manito, o sea, tenías que calcular la pendiente, tenías que calcular una función de una curva es I es igual a M o B, según como algunos le ponen, B por X más A. Esa A es la ordenada al origen, o sea, matemáticamente se puede calcular la pendiente y ese último numerito que se llama ordenada al origen sin ningún problema. Y vos armas tu propia curva, ¿sí? En realidad se puede hacer. El Excel es una gran ayuda, porque nos hace la ecuación de la curva sin que la tengamos que estar calculando con la calculadora. Y sí, Pero espero en tener realidad Excel. sí. ¿Eh? Espero tener Excel. Por eso les digo, aprendan Excel, porque eso es, en cualquier computadora hay un Excel. Esto es un básico, o sea, es un gráfico básico, que está en todos lados, no es un programa sofisticado y lo pueden hacer, lo pueden hasta en el celular lo pueden hacer. Se puede hacer en una calculadora de las viejas, o sea, de las científicas. Piensen que usted tiene celular, yo tenía calculadora científica. Así que hacíamos todo esto, o sea, se puede hacer tranquilamente, ¿sí? O sea, si no, la tienen que hacer ustedes la curva, para cuando uno interpola realmente. Claro, y ahí ya necesito la clase de matemática. Ahí ya está la clase de matemáticas.
Claro. No, normalmente pasa eso. Normalmente ustedes, no, lo que puede ocurrir es que en el mejor de los casos puede ser que ya haya un programita que alguien armó, un programita como esto de Excel, donde ustedes tienen que meter los datos y le da automáticamente el dato. Le interpola el programa, que sería lo mismo que estamos haciendo. En algunos lugares lo tendrán, en otros lo tendrán que resolver. Puede pasar que en otros le digan, ay, te armás el programa para poder hacer el cálculo de este ensayo y ustedes van a tener que saber cómo hacerlo. Y ahí me suicido, profe, renuncio, me voy de la tierra. ¿Cómo le hago eso? Jamás, no, nunca renuncien. Es muy fácil. Digan, bueno, lo voy a intentar, se sientan en la computadora, abren el Excel y se meten a investigar. Desarmen, armen, rompan, pongan, saquen, hagan lo que sea, pero busquen porque se encuentra. Yo así armé programas estadísticos sin saber estadística, así que se puede. Si yo lo pude hacer, ¿por qué no lo van a poder hacer ustedes? O sea, se puede hacer. Lo único que tienen que hacer es animarse. No tener miedo, animarse, ¿sí? Leer, ponerse a leer, a ver si, oh, pará, esto no lo entiendo, me pongo a leer de vuelta, viene por acá, y empiezan a meterse. No, por acá no era. Vieron como yo recién que no encontraba dónde era lo de la ecuación de la curva y que se me empecé a meter. Empecé a toquetear hasta que lo encontré. ¿Sí? Porque no lo tengo en la memoria, porque ya mi memoria falló bastante. Entonces, hay cosas que son de búsqueda, ¿sí? Pero no se desanimen. ¿A quién se lo digo? A todos, pero bueno. Melissa, no desanimes. O sea, te pones a leer un ejercicio, no entendés, bueno, no importa, lo dejo un segundo, me doy una vuelta. Me desperezo, y vuelvo a sentarme. A ver cómo es esto, ¿qué me va a ganar el ejercicio? A mí, habráse visto. De ninguna manera. Sí, se ve que... ¿Yo o yo? Vos tenés que pensar eso. ¿Qué es? ¿El ejercicio? Bueno, no, de ninguna manera le voy a dejar ganar el ejercicio. Me siento y lo leo, y digo, tengo que poder hacerlo. Vuelvo a leer lo que vi, e intento verlo, ¿sí? No se desanimen a la primera, porque vieron un ejercicio súper grande, un súper trabajo, y dijeron, esto debe ser muy difícil. Y no era difícil. ¿Se dan cuenta que no era nada difícil? Era muy sencillo. Y lo podrían haber hecho ustedes mismos, sin que yo les guíe, ¿eh? Si se hubieran metido y hubieran puesto a investigar, y hubieran charlado entre ustedes, por eso lo dije que sean de a dos, uno hubiera llamado al otro y hubiera dicho, che, ¿y esto cómo se hace? A ver, espera, me voy a fijar. Es que nadie lo entendía, profe. ¿Eh? Nadie lo entendía. No, yo ni lo hice, profe. Yo creo que Hablamos algunos. hay alguno que no lo entendía, vamos a sincerarnos. Hay algunos No, que yo, lo vieron y no lo entendían, hay otros que ni lo miraron, hay otros que lo vieron. yo le voy a decir la verdad, yo ni lo miré, no sabía que tenía un trabajo y los vi a los chicos hablando y entré a mirar y nada. Yeah. Claro, No sé, por me eso complicó mismo. el día. Encima, no sé por qué me aparece el trabajo de Gisela a mí. Creo que a todos. Sí, no sé qué pasó Sí. ahí. Ahí pasó algo raro. Pero igualmente, si no ven que no lo pueden subir ahí, me lo mandan por mail. Es lo mismo. Mi intención es que lo hagan y que lo entiendan. Que entiendan cómo hacerlo. ¿Sí? Que si yo les pongo un Sí, grafiquito en el examen, ustedes puedan mirar y decir, sí, esto es tal No, cosa. no lo ponga. Profe, pero ponele, el gráfico, ¿cómo lo mandábamos ahí? O sea, yo lo abría, lo modificaba y después lo subía como subía el trabajo o lo pegaba ¿cómo se hacía? Podés subirlo, podés copiar, por ejemplo, ya lo cerré. Bueno, No si importa, vos podés, lo copio y lo pego en Word. si vos pintás Sí. la parte del grafiquito o la misma ecuación también, vos la podés pintar, copiar y pegar en donde vos quieras. Y te aparece en un Word, en cualquier lado. Listo. Sí. Sí, Es más, claro, porque después... a ver, yo, a ver, espérenme un segundito, a ver. Bueno, tengo que abrir todo, pero hay una parte que dice guardar, cuando vos pones guardar, te aparece si querés guardar completa, como Excel, o querés guardarlo dentro de otro documento. Entonces, cuando pones que lo querés guardar dentro de otro documento, te lo va a poner, por ejemplo, como un grafiquito insertado dentro de un Word.
Ustedes Claro. así pueden hacer un trabajo también. O sea, si ustedes tienen que hacer un trabajo para presentar de algo y necesitan ponerle un gráfico, ustedes hacen el gráfico en Excel y después solamente guardan el gráfico metido dentro de ese Word, o lo copian y lo pegan. Sí, lo pueden mandar Lo así. que Y si hice no fue pudieran, hacerlo manual y claro, sacarle y si una no foto. pudieran hacerlo, al menos poner el resultado y explicar cómo lo hicieron, o sea, a mí me interesa que lo hagan, no voy a estar poniendo nota de esto, o sea, son ustedes a los que les sirve o no les sirve esto, ¿se entiende? Somos todos grandes, digamos, yo no voy a estar persiguiéndolos, pero la idea es que No, ustedes, obvio. esto es una herramienta para ustedes Sí. la usen, es una herramienta más que les va a servir un montón, no saben cuándo, pero les puede llegar a servir en el momento menos indicado y está bueno que lo sepan. Entonces, está bueno que practiquen, que lo hayan tenido contacto alguna vez y que les surjan dudas, porque la idea es, bueno, me metí a hacerlo y me pasó que no sabía cómo hacer tal cosa. Bueno, ¿sí? Yo no les hice hacer el gráfico de una porque dije, por ahí algunos nunca en su vida se metieron en un Excel. No lo sabía. Entonces, por las dudas, hice yo Sí, todo el tuvimos, gráfico. pero bueno, Claro, de que bueno, no quedó. puede pasar que nadie se haya metido en Excel, puede pasar. Por eso me pareció bien ya dejarles el gráfico hecho y que ustedes solamente tuvieran que meter los datos. Así que inténtenlo otra vez, ahora después yo lo abro, eso es lo de menos. Puse una fecha como para que lo hicieran y pudiéramos charlarlo en clase, pero es lo mismo, ¿sí? Y después el otro es un cuestionario que lo van a poder hacer sin ningún problema. Uy, se me fueron chicos de aquí. Ahí está. Lo van a poder hacer sin problema porque son todas preguntas que tienen que ver con lo que estuvimos viendo. Si ven que tienen algún problema, lo vemos, ¿sí? Traten de hacerlo en la semana, porque la idea es que puedan resolver sus dudas antes de que tengamos el segundo parcial, ¿sí? Sí. Por eso se los puse en ese momento, cuando habíamos terminado de ver la unidad la semana pasada, dije, bueno, yo les había dicho, les voy a poner unos ejercicios para que practiquen. Se los puse enseguida por eso, porque dije, bueno, que tengan todo fresquito para poder hacerlo. Antes de empezar a ver el siguiente tema. El otro que es el que hice cuestionario. Sí. Yo no sé, no veo nada. Y porque ya se cerró. Por ahí por eso. Se cerraba Ah, ayer a las 8. Está bien, listo. Pero ahora lo abro y listo. Después, cuando termino con ustedes, le extiendo el tiempo y se van a poder meter tranquilos a hacerlo. ¿Lo podemos hacer de vuelta? ¿Cómo? Porque yo tuve errores tontos. Sí, lo pueden hacer las veces que quieran. Bueno. Sí, lo pueden hacer las veces que quieran. La idea no es tampoco, no es con nota eso, digamos, eso no es nota que vaya a ningún examen, es para practicar, para que ustedes practiquen, les sirve a ustedes. Si ustedes hicieron algo que vieron que se equivocaron y ya entendieron cómo y lo quieren volver a hacer, lo pueden volver a hacer. ¿Sí? La idea es que entiendan, que aprendan con esto. Es una herramienta más de aprendizaje el cuestionario, es enfrentarse con una pregunta y tratar de resolverla con lo que creyeron haber entendido. ¿Sí? A veces uno cree que entiende y no entendió y se da cuenta cuando tiene que resolver una pregunta. Sí, a mí me pasó de que pensé que estaba bien, o sea, y lo mandé, y me aparece como que, bueno, no está bien, me aparece como en amarillo, y ¿Y lo quiero entendés por volver qué a no está hacer bien? porque, ¿Pudiste sí, entender? sí, no, Ah, bueno, eso es lo sí, no importante. está bien. Lo importante es que Y quiero entiendas por qué. rever todo. Claro, lo importante es que entiendas por qué. O sea, si a vos eso de que te había dado mal, que no estaba bien, te hizo volver a releer todo y lograr entenderlo, ese es el objetivo. ¿Está bien? Que si ustedes ven que un ejercicio lo hicieron mal, les dio que estaba mal, bueno, a ver por qué está mal, a ver, lo voy a volver a leer. Ah, sí, está bien, tiene razón, estaba mal por esto, tendría que haber puesto esto y esto. Eso ya es aprender. Es una manera de aprender eso, ¿sí? No solamente escuchándome a mí hablar así como una loca, ni viendo videos, ni leyendo uno solamente aprende. También
y aprende mucho más enfrentándose a resolver algo con los conocimientos que trae. Así que traten de hacerlo, ¿sí? Ahora después lo abro y lo tratamos de hacer. Bueno, vamos a ir entonces ahora a ver la unidad 7, ¿sí? Y yo me imagino que les va a ser un poquito más familiar a ustedes. Seguro que si no sé familiar termina siendo re difícil. No quiero Bueno, cosas que ya vi alguna vez porque es más complicado, Es más seguro. complicado, es verdad. Puede pasar, es verdad. A obvio. veces pasa. A veces pasa que le dicen, no, esto que es re fácil y en realidad es más difícil que lo que parecía difícil. No, mejor no. Claro, esto ya lo vieron, chicos. Claro. Sí, yo vi 2 más 2, ahora 2 más 2 por... Y Más dos, todo más un dos. choclo que... Bueno, yo primero pensé, esto ya, los gráficos ya lo tienen que haber visto, en matemática, en estadística, en computación. Y Bueno, no. es que en realidad vimos cómo hacer el gráfico, pero... Nada, es Me complicado. lo acordaba. Sí. Yo el otro No. día estaba haciendo un Excel de otra cosa y había cosas que me acordaba que las habíamos visto con la profe, pero después al hacerlo, nada. Claro. No me tuve que mirar videos. Bueno, pero igual eso pasa. O sea, igualmente cuando uno, puede pasar que en el momento si uno no lo está usando, pierda, ¿viste? Pero cuando si vos ya lo viste y lo entendiste en el momento, cuando te enfrentás a eso, le tenés que dar un poquito de tiempo a que arranque el cerebro, pero cuando arranca el cerebro, empieza a buscar esas cosas viejas que tenía guardadas, y uno arranca, ¿sí? Vas a ver que podés resolverlo, si lo viste alguna vez y lo entendiste. Yo tenía miedo que no lo hayan visto nunca, o que no lo hayan entendido nunca, porque uno puede ver algo y no entenderlo nunca. Entonces, por eso. Bueno, vamos a ver si esta vez lo entendieron, y si pueden hacerlo, esa es mi intención. Y que por lo menos les quede algo más para saber cómo hacerlo. Bueno, vamos a ver ahora lo de aglutinación, ¿sí? Que sería la unidad número 7, que son las otras pruebitas de interacción secundaria. Estas pruebas de interacción secundaria, ¿se acuerdan que eran las pruebas que nosotros podíamos visualizar y a simple vista? Porque se formaban complejos que hacían que o precipitaran o, como esto, se agruparan y aglutinaran. Y que de eso dependía de muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, dependían de la concentración de anticuerpo y antígeno, la temperatura, ¿sí? El pH, un montón de cosas. Díganme si ven la diapo, por favor. Ahora No, esperen. Ahora no. Ahora, ¿la ven? Ahora sí. Bien. Sí. Sí, profe. Bueno. La diferencia, dentro de interacción secundaria tenemos precipitación y aglutinación. ¿Cuál es lo que diferencia una de otra? Que en una se forma un precipitado, esas liñitas que veíamos en el gel o en el fondo del tubo, y en otras se hace una agrupación, se agrupan células, ¿sí? Entonces se forma como eso sí ustedes lo habrán visto, como puntitos, como grumitos, digamos, por decirlo de una manera más cotidiana. Como grumos, como cuando se corta la leche, ¿no? Sí, como que se juntan y queda una separación. Claro. Como Botella de transparente, aceite. una cosa así. Se separa del resto del líquido, ¿no? Entonces quedan Claro. como grumitos. Cuando yo digo como que parece como leche cortada. Cuando se corta la leche, ¿qué pasa? Lo que ocurre en la leche, vieron que la leche es una emulsión de grasa en agua. No es más que eso. Entonces, cuando se corta la leche, ¿qué pasa? Todos esos que se querían entre ellos, el agua y la grasa, estaban todos juntos, dijeron, no, chao, nos separamos, hicieron sus tribus. La grasa con la grasa, el agua con el agua. Entonces se arman grumitos de grasa. Ay, Dios. Está mi marido en el techo y se escucha un ruido. Porque no se me caiga acá. Bueno. Entonces,
¿cuál es lo esencial para que pase una o pase la otra? El tipo de antígeno. Si el antígeno era soluble, es decir, estaba en una solución, estaba mezclado, estaba combinado, estaba en solución, o sea, ahí no lo veo. Cuando hago la reacción, ese antígeno que era soluble, que es algo chiquitito, como una proteína, por ejemplo, lo que hace es que se va al fondo, precipita. Pero podíamos tener un antígeno que no fuera soluble, sino que ya fuera una partícula, como dice acá, un glóbulo rojo, una plaqueta, un glóbulo blanco, ¿sí? Una bacteria, una célula. Cuando es una partícula, el antígeno, entonces lo que se forma es un aglutinado, no un precipitado. Es decir, una agrupación de esas células se agrupan. ¿Sí? Entonces, lo esencial es, si mi antígeno es soluble, yo voy a hacer técnicas de precipitación. Si mi antígeno es particulado, es decir, es una partícula, yo voy a tener, entonces, una técnica de aglutinación. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué va a pasar? El anticuerpo que yo agregue va a combinarse con algún antígeno que esté pegado, que esté adherido, que sea parte de la superficie de la célula o de la partícula. Por ejemplo, puede pegar a una proteína o a un copolisacárido de una bacteria. Puede pegarse a un antígeno de un glóbulo rojo, ¿sí? Como los antígenos de factor y de RH, que son antígenos que están en la superficie de los glóbulos rojos. ¿Está bien? O puede pegarse también algún antígeno que yo misma pegue en partículas. ¿Ven que acá dice partículas de látex? Esos son partículas de algo inerte. Es una manera de poder hacer una técnica de aglutinación de un antígeno que no es una partícula. Si yo quiero hacer una técnica de aglutinación de un antígeno, que es una proteína, por ejemplo, puedo agarrar esa proteína, la pego a una partícula de látex, que es una partícula inerte, y entonces ya tengo mi antígeno en forma de partícula, y puedo hacer una técnica de aglutinación. ¿Se entiende eso que digo? ¿Sí? O sea, un antígeno soluble me va a dar precipitación. ¿Me puede dar aglutinación un antígeno soluble? Sí. ¿Solo de qué manera? Si yo ese antígeno lo pego en una partícula de látex. Ahí sí me va a dar. Claro, porque sí. ¿Sí? Sin embargo, una partícula como un glóbulo rojo siempre me va a dar aglutinación, no me va a dar precipitación, porque lo que le va a pasar no es que se va a precipitar, sino que se va a agrupar. Así, como decíamos, como ustedes estaban viendo. Como grumitos. Fíjense lo que ocurre para que se produzca, por ejemplo, una aglutinación. Acá se ve un glóbulo rojo que tiene sus antígenos, por ejemplo, los antígenos del factor, ¿no? Cuando digo antígeno del factor, ¿me entienden o estoy hablando en chino mandarín? Sí, ¿Sí? creo. Creo. Que el factor A, factor B... Factor B sería Claro, ¿qué son? un anticuerpo que detecte eso. Que es una persona que tiene sangre A. Que tiene No, ¿qué voy a decir? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Qué es el factor? Eso. No entiendo la pregunta. ¿Qué significa factor A? Que una persona es factor A. ¿Qué significa? ¿No? Que tiene... Es que no sé, no entiendo la pregunta, me parece. Claro. Yo soy factor A. ¿Qué diferencia? Ponele, yo soy factor A y vos, Dayana, sos factor B. ¿Qué Tiene significa? otro tipo de sangre. Claro, Que tiene distintos antígenos. ¿A dónde? En el glóbulo rojo. Bien, eso significa. Uno El glóbulo tiene rojo A y el otro B. tus glóbulos rojos tienen en la superficie adheridos antígenos B. Y mis glóbulos rojos tienen en la superficie adheridos antígenos A. Y si sos grupo 0, ¿qué antígenos tenés adheridos en el glóbulo rojo?
Ninguno. Ninguno, bien Franco, esa era pregunta, Ninguno. era pregunta tramposa esa, muy bien Franco. Ninguno, por eso sos 0, ¿está bien? ¿Sí? Yo soy Entonces, 0. ¿cómo? Que yo soy 0 positivo, me dijeron a mí. ¿Viste? Así que vos ya sabés. ¿Y positivo qué significa? ¿Saben o no? Ahí ya no me acuerdo, profe. También es un antígeno, es el antígeno D de dedo. Sí. ¿Sí? Me acuerdo por los Perdón. reactivos, puede ser que tenían. Anti-D. Sí, Que era D. eso me acuerdo. Eso me Claro. acuerdo, ahí está. Ahora, ¿El D es positivo? el D, si tenés el antígeno D es positivo y si no lo tenés es negativo. Es negativo. Ahora, Ok. fíjense que acá, ustedes, acá por ejemplo, miren, esto que está acá en el primer cuadrito sería más o menos lo que ustedes hacen en el laboratorio cuando hacen grupo y factor. ¿Qué hacen? Ponen los glóbulos rojos del paciente, que tiene sus antígenos pegados a la superficie, y le ponen el reactivo. ¿Qué es el reactivo? ¿Un qué? Un Anticuerpo. anticuerpo. Anti-A, por ejemplo. Ajá. Si el anticuerpo anti-A Claro. se lo pongo y se adhirió y formó si el anticuerpo anti-A encontró el antígeno A en los glóbulos rojos del paciente, se unió, y al unirse hizo esto, ¿ven? Se une y empieza a juntarlo. Fíjense que lo juntó, ¿sí? Los está aglutinando. Me da que sí, que me da positivo, o sea, realmente se aglutinó, significa que los glóbulos rojos de mi paciente tenían antígeno A. Claro. ¿Sí? O sea, factor A. Entonces, factor A positivo. Es factor A. Ajá. Le veo un positivo. Quiere decir que esa persona tiene un factor de sangre A. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Vieron que lo conocían esto? Tenía razón. Bueno, ¿qué tienen las técnicas de aglutinación? Tienen una gran sensibilidad, son muy sensibles, ¿sí? Y se pueden clasificar en dos grandes tipos, directas o indirectas. A las indirectas también le decimos pasivas. O sea que podemos tener aglutinación directa o aglutinación pasiva o indirecta. ¿Sí? Sí. Ay. Esperen que no veo nada de lo que estoy haciendo. Ahí está. Así es como vamos a clasificarlas, como dice esta técnica, ¿sí? Aglutinación directa. En la aglutinación indirecta, el antígeno siempre es una partícula, ¿sí? El antígeno es una partícula, o sea, forma parte de la célula, de una célula. Puede ser una parte estructural de la bacteria, un lipopolisacárido, una proteína, puede ser un antígeno del glóbulo rojo, es decir, en la aglutinación directa, el antígeno es parte de esa partícula. En la aglutinación indirecta, o que también la llamamos pasiva, es cuando el antígeno no era parte de la partícula, es lo que yo les decía, era un antígeno soluble, que yo lo que hice fue pegarlo, ¿sí?, a una partícula inerte, a una partícula de látex. A eso le llamamos pasiva o indirecta, ¿está bien? Cuando el antígeno forma parte de una célula, ¿sí?, de una partícula, ya formaba parte de una partícula, es una aglutinación directa. Cuando no formaba parte de esa partícula y era un antígeno soluble y yo lo pegué, es una aglutinación indirecta o pasiva. ¿Se entiende? Ahí se vuelve particulado, digamos, Claro, cuando lo pega. Sí, lo particulé de manera, digamos, manual, porque lo hice yo, no era particulado en sí mismo, era un antígeno soluble, un antígeno chiquitito, no formaba parte de una partícula. Pero para poder hacer el ensayo de aglutinación, sí o sí necesito una partícula. Y entonces lo pego a la partícula, ¿sí? A partir de ese momento, lo que voy a obtener es la partícula de látex con el antígeno pegado.
Para el anticuerpo es una partícula. ¿Se entiende? Sí, pero yo tengo una pregunta, porque cuando hago esto de las indirectas, que yo tengo que pegar el látex al antígeno, Sí. ¿es para medir el antígeno o anticuerpo? No En general entiendo. es para medir el anticuerpo, sí. Ah, ok. O sea, pego al antígeno que yo ya tengo, o sea, el comprado sería, Claro. para que detecte el anticuerpo. También podrías pegar el antígeno del paciente. Sí, podría llegar a ser. Ahora después vamos a ver algunos que se hacen con los glóbulos rojos que se puede hacer también pegar. Pero no es lo más común. Lo más común es pegar el antígeno y buscar el anticuerpo. Ah, Pero también se puede hacer. bueno. Acá en las de aglutinación, el directo o pasivo, o sea, aglutinación directa o aglutinación pasiva, también se le dice a veces solamente aglutinación es directa y la otra se llama pasiva. Tiene más que ver, más que con la detección de anticuerpo de antígeno, tiene que ver más, o sea, está relacionada con el anticuerpo del antígeno, pero está más relacionada con si es una partícula que ya viene o si yo lo puse. Claro, Pero le tengo que agregar el látex. le tenés que agregar el látex. O sea, cuando utilizo la pasiva tiene más que ver con cuando yo utilizo la partícula como soporte de un antígeno que yo quiero detectar o utilizar, ¿sí? Sí. Ahora, aglutinación son todas estas técnicas, pero cuando usamos específicamente glóbulos rojos, ¿sí? Como partículas, se llama hemaglutinación, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean que diga hemaglutinación, significa que la partícula es un glóbulo rojo. Y también tenemos la hemaglutinación, o esta que está acá, que es la directa, o la pasiva, que es cuando yo puedo pegar algún antígeno a un glóbulo rojo. ¿Sí? Lo mismo que hacía con la partícula de látex, lo puedo hacer con un glóbulo rojo. ¿Sí? Esta, por ejemplo, sería la directa. Es una esquemita de la directa. Tengo el globulito rojo, que es ese puntito rojo que está ahí. Tengo el globulito rojo, y le agrego el anticuerpo. Y entonces se me une directamente al anticuerpo y me produce la aglutinación. La indirecta sería esta, ¿ven? Tengo la partícula de látex, por ejemplo, o glóbulo rojo, lo que quieran. Le pegamos los antígenos, que son esos celestitos, que eran antígenos solubles que se los pegué. Y entonces cuando pongo el anticuerpo, se me aglutina. Los que son, profe, como violetita o grisecitos, Sí. son las partículas de látex, No, la partícula de látex ¿o es la no? gordita del medio, la roja. Las otras son los antígenos que yo les pegué. Ah, ese antígeno que vos le pegaste, ¿que es del paciente o que es también tuyo, Puede del laboratorio? puede ser que yo quiera detectar anticuerpos del paciente y entonces le pego el antígeno, póngale que quiero detectar anticuerpos no sé, podríamos decir algo chiquitito, una proteína viral, por ejemplo. Entonces, lo que hago es agarrar esa proteína viral y pegarla a una partícula de látex. Entonces, Okay. cuando lo enfrento al suero de mi paciente, lo que va a ocurrir es que el anticuerpo, si hay anticuerpos contra esa partícula viral, se van a pegar y me van a producir un aglutinado. O sea, el anticuerpo sería el paciente, el circuito redondo sería la partícula de látex y lo otro sería el antígeno, lo grisecito. El antígeno que era soluble, que yo lo pegué. El antígeno entonces no es tuyo, no es del paciente, no es el suero. No, no es el suero. Puedo llegar a ponerle antígeno a mi paciente, pero no es lo más común. Por ahí existe alguna técnica así, pero no es lo más común. Esta es la hemoaglutinación directa, lo que yo le decía de los factores. Ven, por ejemplo, este glóbulo rojo tiene antígeno A.
este glóbulo rojo tiene antígeno B. ¿Ve? Estos ya son hemoaglutinación directa, porque ya vienen con esto los glóbulos rojos, yo no se los pegué. ¿Sí? Acá está el 0 y acá está el AB, los 4 factores que podemos llegar a tener. ¿Sí? Esta técnica, la de hemoaglutinación directa, se usa fundamentalmente para eso, para el grupo y factor, que es lo que ustedes han hecho en el laboratorio, ¿sí? A ver si ustedes hicieron esto, que yo puse acá. Utilizan sangre con heparina, sangre heparinizada del paciente, y le van añadiendo los antisueros, que son esos reactivos que ustedes tienen ahí, ¿sí? Que van a tener el anti-A, el anti-B, el anti-AB, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Cualquiera de estos antisueros son todos anti-RH negativos, o sea, no tienen anticuerpos contra el RH, porque si no me pueden dar un dato que no. Imagínense que yo le pongo el anti-A, el reactivo anti-A, que también tiene anti-RH, anti-D. Si la persona no es A, pero es positiva, se me va a pegar y yo voy a decir que es A, ¿sí? O sea que esto es súper importante, no puede tener anti-RH. Solamente son sueros que tienen anticuerpo anti-A. O anticuerpo anti-B o anticuerpo anti-AB. Entonces, si el glóbulo rojo de mi paciente tienen los antígenos específicos para el antisuero que yo le agregué, entonces se van a aglutinar. Se van a encontrar, se van a interaccionar y van a producir una aglutinación. Lo mismo se hace con un anti-D, que es lo que ustedes están diciendo, que es para ver el factor, el RH. ¿Sí? Si hay algo que no entienden, me paran, ¿eh? Acá yo sigo, pero ustedes me paran cualquier cosa. Fíjense que acá tenemos la hemoaglutinación indirecta. ¿Se acuerdan cómo era la directa? Que era lo que decíamos, que el glóbulo rojo tenía pegados los antígenos. Bueno, esta es la indirecta. Fíjense que se parece a lo que hablábamos, ¿se acuerdan de las técnicas, cuando hablamos de las técnicas directas, del RIA y eso, que hablamos de la competencia? Sí. Bueno, fíjense que acá hay algo parecido. Yo hago un primer ensayo. Esto sería como el primero. ¿Qué hago? Pongo el glóbulo, un glóbulo rojo al cual le adherí un antígeno, el antígeno que yo quiero detectar en mi paciente, pero este antígeno no es el de mi paciente, lo puse yo acá, ¿sí? Entonces le pongo anticuerpo, el anticuerpo que corresponde, ¿sí? Imagínense que yo quiero ver si mi paciente tiene proteínas del virus, del COVID, del coronavirus, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces pongo las proteínas de la cápside del coronavirus acá en el globulito rojo y lo enfrento al anticuerpo de mi paciente. Lo primero que va a pasar es que se van a unir y va a aglutinar, ¿sí? En un segundo paso, yo lo que hago es agregar el glóbulo rojo con los antígenos pegados, pero también agrego la muestra de mi paciente que tiene los antígenos solubles. Lo que va a ocurrir es que el anticuerpo va a unirse a los antígenos solubles desplazando al glóbulo rojo. Entonces la aglutinación va a disminuir. Es decir, yo tenía una aglutinación mucho mayor acá que acá. Si mi paciente tiene antígenos en su suero, en su sangre, entonces estos antígenos me van a desplazar a los glóbulos rojos y la hemoaglutinación me va a disminuir. Voy a tener menos hemoaglutinación. Es indirecta, es al revés, ¿sí? Si me da positivo, significa que mi paciente no tiene. Si me da negativo, significa que mi